Pues muchísimas gracias. Estamos con la doctora Alejandra Nava del World Justice Project y muchísimas gracias por tomar nuestra entrevista. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a ti por la invitación. Primero que nada, quisiera preguntarle acerca de este nuevo ranking del índice de Estado de Derecho. Me llama mucho la atención al revisarlo que a pesar de que hay mejoras significativas respecto a otros índices, pues incluso el estado mejor rankeado, que es Querétaro, está entre el índice tiene estos 10 rangos, ¿no? E incluso el mejor estado de México se encuentra en los 5 inferiores. Sí, bueno, creo que justo como lo comentas, esta es nuestra quinta edición del Índice de Estado de Derecho en México y justo lo que nos da esta edición es ya poder observar estas tendencias y poder observar estos cambios a través del tiempo, ¿no? Y como lo comentas, pues ningún estado se encuentra en la puntuación perfecta, ¿no? O sea, hay un largo camino todavía en términos de Estado de Derecho hacia que todas las entidades tengan un Estado de Derecho robusto. Que pueda significar pues una mejora, ¿no? En la vida y en el día a día de los ciudadanos. Como lo comentas, nuestro índice mide del 0 al 1 la adherencia al Estado de Derecho, siendo 0 los más débiles y el 1 pues los estados que alcanzan esta adherencia más robusta al Estado de Derecho. En este caso, el promedio de las 32 entidades para este año es de 0,42 y los estados el estado que está en el primer lugar, en este caso es Querétaro, se encuentra con un 0,49, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Pues que todos los estados todavía tienen una brecha bastante amplia en términos de cumplimiento y que, por ejemplo, pues todos están, o sea, no hay nadie, estamos a media tabla, ¿no? Todavía hay muchos estados que tienen grandes retos. A mí me llamó mucho la atención que en penúltimo lugar está la Ciudad de México. Sí, bueno, la Ciudad de México es un caso interesante, o sea, creo que en términos está bastante similar a otros estados, eh, pero justo lo que tiene el índice es que nos da la ventaja de saber, o sea, de hacer una lupa, ¿no? Y de ver exactamente en qué aspectos de las 8 dimensiones que mide nuestro Estado de Derecho, pues saber en qué elementos, en qué dimensiones los estados se desempeñan mejor que otros, ¿no? Justo con el énfasis de poder identificar las buenas prácticas o qué es lo que están haciendo estos estados a comparación de otros para mejorar su estado de derecho, ¿no? Y la Ciudad de México sí tiene puntajes bajos en la mayoría de los estados, pero yo destacaría, por ejemplo, que es el número 1 de gobierno abierto, ¿no? O sea, tienes como esta diversidad. Claro, y a mí me llama mucho la atención que de estos estados justamente que están como en el último lugar de 0,36, pues hay varios que pertenecen a la zona metropolitana más grande del país, ¿no? Está el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, que vemos como estos problemas, al revisar el índice, están más encaminados a la actuación de las autoridades, ¿no? De los ministerios públicos, de la policía. Justo, qué bueno que lo mencionas, porque uno de los principales resultados que tenemos durante esta edición, en general es pues como este tema del estancamiento, ¿no? Pero sí tenemos como un reto persistente a lo largo de estas 5 ediciones, el sistema de justicia penal, ¿no? Ujú. De entrada es como la dimensión que tiene el ranking la evaluación más baja, ¿no? Dentro de los factores. Y en particular vemos con gran preocupación las investigaciones que realizan los ministerios públicos y las investigaciones policiales que son las que se encuentran con la calificación más baja de todo el índice, ¿no? De nuestros 42 subfactores, por así llamarlo. Eh, este ámbito, ¿no? Las investigaciones es lo que está peor calificado. Entonces, justo ahí, ¿no? Vemos el reto hacia el sistema de justicia penal y como lo mencionas, pues estamos hablando también de entidades que tienen poblaciones muy grandes, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema que los sistemas de justicia puedan procesar de manera eficiente, expedita, justa y tener una buena calidad en las investigaciones. ¿Qué recomendaciones específicas podríamos tener para mejorar el sistema de justicia penal, que en realidad, al revisar justamente el índice, pues es una falla en todo el país? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que vimos con la pandemia y con un poco en la edición anterior es que, por ejemplo, los sistemas de justicia que estaban más digitalizados, ¿no? En Ujú. términos de los servicios que podían proveer a la población, estaban mejor evaluados, ¿no? Entonces, creo que hay una oportunidad importante ahí en el sistema de cómo cómo va resolviendo el sistema y cómo se va despresurizando. En ese sentido, pues creo que ahí hay una entrada importante y una oportunidad, ¿no? Por otro lado, hablando de estas posibilidades y de las buenas noticias o de los
las cosas positivas que vemos dentro del índice. En el ámbito de justicia civil, por ejemplo, vemos que los sistemas, los mecanismos alternativos de solución de controversias, por ejemplo, son los mejores evaluados, ¿no? Y esto ha sido una constante y es algo que sin duda ha beneficiado a la calificación del sistema de justicia civil, ¿no? Pregunta porque en el índice nos marca que 22 estados tuvieron una alza en la percepción de seguridad, ¿no? A pesar de ser pues uno de los años más violentos, ¿no? Dentro del país. O sea, cómo estos datos, los datos duros, se contraponen con la percepción de la población, ¿no? Y esto tiene un peso, según entiendo, importante dentro del índice. Bueno, el mismo peso que el resto de los indicadores, pero se toma en cuenta. Exacto, sí. Al principio puede sonar un poco contraintuitivo, ¿no? Como estos hallazgos, pero como lo mencionas, es una tendencia nacional. Vemos que más de 20 estados tienen esta tendencia y que obedece precisamente a esas mejoras en la percepción. Y bueno, o sea, la percepción de seguridad, pues también es una cuestión multifactorial, ¿no? Depende de muchas cosas. Y aquí lo que vemos es que las mejoras más importantes se han dado en el ámbito de percepción, pero los niveles de homicidios, de delitos, siguen siendo muy altos y preocupantes, ¿no? Entonces creo que es una precisión que vale la pena hacer. Y Ujú. es muy importante puntualizar que el Estado de Derecho no solo es el ámbito de la seguridad. Sin duda alguna es un ámbito muy importante y es el que se relaciona a veces como mucho más fácil con el día a día y con la vida dentro de los estados, pero nosotros no ponderamos uno arriba del otro, ¿no? Para nosotros derechos fundamentales o corrupción, ausencia de corrupción tienen el mismo peso que seguridad. Y la otra es que desgraciadamente, pues las noticias sobre homicidios y narcotráfico, pues en nuestro país llevan siendo ya una constante de muchos años, ¿no? Entonces, eso ya, no que lo hayamos normalizado, pero ya es como parte del día a día y no necesariamente ya se traslada hacia cómo yo me siento o cómo las personas se sienten respecto a la seguridad del día a día, ¿no? Bueno, pasando a otro de los indicadores que a nosotros nos parece vital y es súper importante en ONEA y que vemos que Ujú. igual en el índice de Estado de Derecho se quedó estancado, pues es esta, la ausencia de corrupción, ¿no? Que sí me llamó también la atención que 15 estados mejoraron pues su ranking, pero o los datos también indican que la corrupción es uno de los pues mayores problemas, ¿no? Del país a nivel nacional. Creo que aquí lo más importante sobre ausencia de corrupción y el mensaje es que está estancado, ¿no? Como lo mencionas, sí hay 15 estados que tuvieron mejoras, pero para nosotros estas mejoras son marginales, no representan, o sea, estadísticamente no representan un avance y tampoco en las evaluaciones, pues, cualitativas y en todo lo que vemos en las respuestas que obtuvimos, ¿no? Entonces, sí, o sea, estas mejoras son marginales en estos estados y por eso es que nosotros hablamos de un estancamiento, ¿no? O sea, no hay un progreso sustantivo en ninguna de estas entidades que nos haga pensar que está avanzando el Estado de Derecho en el ámbito de la corrupción. El puntaje que tenemos este año, que es ese punto 37 en el ámbito de ausencia de corrupción, pues está por debajo del promedio de las 32 entidades, ¿no? Que es el punto 42. Entonces, sin duda hay un reto importantísimo ahí. Eh, Como nuestro factor en este sentido evalúa pues a los sistemas al sistema legislativo, al sistema ejecutivo, al sistema judicial, a los sistemas de procuración de justicia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es donde vemos que persisten estos retos. Pero sí podemos identificar claramente que al menos a nivel nacional, pues la corrupción y la falta de un sistema penal estricto tienen un impacto real sobre el Estado de Derecho en México. Sí, totalmente. Y justamente van más ligados de lo que uno pensaría, ¿no? Obviamente que necesitamos un sistema de justicia que sea eficiente, que sea expedito, que esté libre de corrupción, para que entonces las investigaciones y las sentencias pues sean justas y sean aplicables a todos por igual, ¿no? Y obviamente pues esto se relaciona a que no haya nadie que esté por encima de la ley y que a través de la corrupción pueda evadir o pueda, no sé, pues sí, brincarse al sistema en ese sentido, ¿no? En sus mediciones, en estos procesos dentro del sistema penal o incluso al revisar el sistema judicial en corrupción, en todo la revisión de las partes del sistema, ¿cuál fue el más débil? ¿Cuáles podrían ser Las los... investigaciones.
el factor peor evaluado es las investigaciones del Ministerio Público y de las policías. Ahí hay un reto enorme en cómo mejorar el trabajo que hacen estas agencias, ¿no? Fue pues este indicador sobre la contracción del espacio cívico, ¿no? Que por tercer año se ha hecho más pequeño. Eh, lo que vimos en el indicador es que son 20 estados que han tenido la mayor contracción del estado cívico respecto al año pasado. ¿Qué explicación puede tener esto? Claro, y creo que ese es un tema muy importante, el que mencionas, y claro, lo que vemos es que por tercer año consecutivo hay una contracción en lo que nosotros denominamos el espacio cívico, ¿no? ¿Y qué es lo que mide? Pues mide la libertad de prensa, a los partidos políticos, la libertad de asociación, ¿no? Y lo que vemos es esta reducción en 20 estados, y pues sí nos parece preocupante en el sentido de que eh, no solo este elemento, ¿no? Los partidos políticos y la prensa son su factor mejor evaluado, bueno, que habíamos tenido con mejores evaluaciones a lo largo del índice, sino que también pues ahora vemos que se está mermando, ¿no? Entonces eso sí es un foco rojo. Justamente ahí lo que vemos también es en términos de prensa, ¿no? Los asesinatos a periodistas, que es un tema que sigue sin duda siendo uno de los temas más importantes no solo a nivel de seguridad, ¿no? Sino a nivel de las implicaciones que esto conlleva para el espacio cívico, ¿no? Entonces, sí, es importante mencionarlo y bueno, los datos son lo que nos reflejan, ¿no? Que efectivamente esta contracción persiste. ¿Cuál sería el impacto más importante que ustedes verían en el Estado de Derecho como tal? O sea, más allá de los periodistas asesinados, de la contracción de la libertad de expresión, ¿cuál es el impacto más fuerte que tenemos al perder el espacio cívico? Pues justo es lo que hablamos sobre el sistema de contrapesos, ¿no? Los límites al poder gubernamental hacia los ejecutivos estatales, pues son una de las dimensiones más importantes, ¿no? Entonces, al estar hablando de que que se contraen los diferentes contrapesos alrededor del ejecutivo, pues ahí es donde vemos un foco rojo, ¿no? Eh, y además, no solo a nivel institucional, sino que estamos hablando del contrapeso que viene de la sociedad civil, que viene de la prensa, que viene de los partidos políticos. Entonces, sí vemos con preocupación que sea este pacto, este espacio, ¿no? Este ámbito en particular, el que se está reduciendo. En cuanto a la evaluación del índice de Estado de Derecho y bueno, no la percepción, sino el desarrollo de los derechos humanos en el país, ¿qué hallazgos principales tuvieron? En este sentido, bueno, sí estamos un poco por arriba del promedio, ¿no? El promedio de este factor es de 0,48, ¿no? Contra 0,42. Entonces sí vemos estados donde también hay buenas evaluaciones, pero como todos, ¿no? O sea, 0,48 pues todavía nos habla una brecha importante. Y aquí lo que medimos es básicamente pues el acceso o sea, la no discriminación, el acceso a la salud y a otro tipo de derechos fundamentales. Eh, Creo que para cerrar y algo de lo que es como el objetivo de que tiene el índice para nosotros en WJP es que al final del día este instrumento sea una herramienta de política pública y una herramienta para la toma de decisiones dentro de las entidades federativas. Entonces, en ese sentido, pues lo que queremos es que los estados y las diferentes instituciones y organismos dentro de las entidades retomen nuestros datos, los utilicen ya sea como una línea base, decir, bueno, a ver, ¿no? El sistema judicial, pues, de dónde adolece, ¿no? Bueno, ¿qué podría yo hacer como entidad que imparte justicia en este aspecto? Ah, pues tal vez una mejora por aquí, ¿no? Pues es una radiografía completa de los factores más importantes para la sociedad, desde un punto de vista no solo el Estado de Derecho, sino lo que les afecta, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y bueno, pues sí, nada más mencionar que pues sí, el Estado de Derecho a veces podría sonar como este concepto complejo, pero en realidad pues afecta al día a día de los ciudadanos y pues básicamente es que todos seamos, tanto instituciones como
ciudadanos en el ámbito público, civil, privado, pues estemos sujetos a las leyes, que estas leyes sean justas, que se apliquen por igual y que además estén apegadas a los derechos humanos.